de la autorregulación de Zimmerman, retomé la idea de que aprender no es solo recibir la información, sino es organizar el propio proceso. Y esto fue lo que me permitió observar cómo la persona planifica su avance, monitorea su comprensión y ajusta sus estrategias cuando lo necesita. Y desde la multimodalidad me apoyé en Krebs y Van Leeuwen para articular formatos con intención didáctica. Y con ADI, con el modelo ADI, retomado desde, Brown Ush, organicé lo que se conoce como la intervención en fases. En cuanto a la inteligencia artificial generativa, bueno, se integró como un apoyo conversacional para aclarar y ejemplificar, siempre sujeta a verificación y, por supuesto, el juicio humano. Así, el marco funcionó como base de una arquitectura didáctica. ¿Para qué? Para acompañar la autonomía que luego se tradujo en decisiones metodológicas concretas. Ahora bien, la metodología. En cuanto a la metodología, el estudio tuvo un enfoque predominantemente cuantitativo con apoyo cualitativo completo, complementario. Ahora, en palabras simples, digamos que me apoyé sobre todo en datos numéricos, pero también consideré con mucho cuidado lo que las personas expresaron en sus respuestas abiertas. El alcance fue descriptivo comparativo y el diseño preexperimental, con un solo grupo medido antes y después de la intervención. Ahora, la muestra fue por conveniencia y trabajé con 73 registros válidos en el pretest y 57 en el posttest. Y los 57 casos emparejados para la comparación. Ahora, la intervención consistió en un curso en línea flexible y multimodal con etapas de inducción, 6 módulos, prácticas transversales y un proyecto integrador que incluyó textos en HTML, videotutoriales, evaluaciones autocalificables, un manual del participante y el apoyo de la asistente virtual generada por el ChatGPT. Ahora, para el diseño instruccional, tomé como referencia el modelo ADI, que orientó las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En cuanto al pretest, tuve 41 reactivos, 17 categóricos, 2 de selección múltiple, 16 tipo Likert y 6 abiertos. El posttest, 64, 8 categóricos, 38 tipo Likert, 2 valoraciones globales y 16 abiertos. El análisis incluyó lo que son las frecuencias, porcentajes, medias y comparaciones descriptivas. Ahora bien, para las respuestas abiertas, pues realicé una revisión temática apoyada en matrices en Excel. En ese proceso, utilicé las herramientas de inteligencia artificial solo como soporte para ordenar y sistematizar la información. En cuanto a la interpretación final y las decisiones sobre categorías y resultados, son completamente mías. Ahora, algo que creo que es bastante importante por el tipo de diseño es que puedo hablar de tendencias y variaciones en el grupo, pero creo que no puedo establecer relaciones de causalidad. Ahora, en los 57 casos emparejados, el cambio yo creo que fue más amplio. Se observó en la confianza para utilizar la inteligencia artificial generativa con fines docentes, con una diferencia de 1.44 puntos, como pueden ver. Ahora, al análisis, la intervención, la confianza para usar, alcanzó una media de 4.44 sobre 5. La utilidad percibida obtuvo 4.15, mientras que la capacidad para evaluar críticamente las respuestas de la inteligencia artificial, pues alcanzó 4.01. El criterio ético presenta una media menor de 3.28, por lo que también representa un aspecto que todavía considero que necesita fortalecerse. Ahora, estos resultados no permiten afirmar que la intervención causó por sí sola los cambios. Sin embargo, sí muestran una tendencia hacia una apropiación mucho más segura, más crítica y útil de la herramienta. El hallazgo, digamos que el hallazgo principal no fue simplemente un mayor uso de la inteligencia artificial, sino más bien una mayor confianza para valorar sus respuestas y decidir cuándo y cómo utilizarlo. Ahora bien, esta apropiación se comprende mejor al revisar las prácticas de uso responsable.
Además de que aumentaron la confianza y la utilidad, pues también pude observar señales claras de un uso más responsable. Por ejemplo, la decisión de no ingresar datos sensibles, que como pueden ver alcanzó una media de 4.86 sobre 5, y la práctica de verificar la información con fuentes confiables obtuvo un 4.75. Ahora, también se valoró la importancia de mantener la revisión humana y, por supuesto, el de asumir la responsabilidad sobre lo que finalmente se entrega. He de comentar que una persona lo expresó de la manera pues, bastante clara, cuando dijo, todo pasa por revisión mía. Así es, esa frase creo yo que resume muy bien el hallazgo y en cuanto a que la herramienta puede apoyar, puede orientar, puede facilitar el trabajo, pero al fin y al cabo el criterio y la decisión final sigue siendo nuestra, sigue siendo de los humanos. Entonces, para mí, ahí está el punto ético central del aprendizaje con inteligencia artificial. Usar el apoyo sin delegar la responsabilidad. Ahora bien, en la medición final, la experiencia fue valorada de manera favorable. La satisfacción general tuvo una media de 8.84 sobre 10 y la disposición a recomendar el curso fue de 9.05. Además, aquí la aplicabilidad de lo aprendido al trabajo alcanzó 4.86 de 5. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, pues muestra que que se identificaron, ¿sí? Más bien, formas concretas de llevar esto a la práctica. En cuanto al avance, 40 personas concluyeron todo el curso. Y 13, bueno, pues la mayor parte. En conjunto, estos datos más bien apuntan a una transferencia a tareas reales en la práctica docente. Y bueno, las respuestas abiertas nos permitieron comprender cómo vivieron las personas la experiencia más allá de los resultados numéricos. Los usos más frecuentes fueron planear actividades, aclarar consignas, generar ejemplos, revisar materiales y elaborar instrumentos aplicables a su trabajo docente. La principal barrera no fue tecnológica, sino que fue el tiempo disponible, junto con el cansancio, el ritmo de trabajo y la necesidad de seguir practicando. Una participante explicó que avanzaba en sesiones cortas con una meta muy concreta. Yo creo que esta frase muestra que la flexibilidad funcionó mejor cuando hubo metas pequeñas. Un minuto. Gracias. Una ruta clara y bueno, y apoyo momentos específicos. Ahora, en conjunto, las respuestas muestran que la autonomía no significó aprender en soledad, sino poder avanzar con estructura, acompañamiento puntual y control sobre las propias decisiones. Con la integración de estos hallazgos cuantitativos y cualitativos, llego a las siguientes conclusiones. En respuesta a la pregunta de la investigación, la integración del asistente virtual fue valorada favorablemente cuando, bueno, digamos que formó parte de una propuesta flexible, multimodal y con una estructura clara. Su principal aporte fue acompañar momentos concretos del aprendizaje, ayudar a comprender, ofrecer ejemplos, apoyar la planeación y facilitar la revisión, pero sin sustituir la verificación, la adaptación al contexto ni la decisión final de las personas. A partir de los resultados, identifiqué 3 elementos centrales del diseño: una flexibilidad estructurada, una multimodalidad con intención didáctica y una inteligencia artificial utilizada con criterio humano. También es importante reconocer los límites de este estudio. Se trabajó, como ya dije, con un solo grupo, una muestra por conveniencia, datos autoinformes y sin seguimiento longitudinal. Por eso, los resultados representan evidencia situada y no una demostración, como mencioné, causal. En síntesis, la tecnología pues aporta valor cuando ayuda a comprender, decidir, verificar y transferir. Porque, bueno, la autonomía no significa aprender solos, ¿verdad? Y ahora tenemos la tecnología para apoyarnos. Muchísimas gracias. Lo logré. Muy bien. Muy precisa y bien. Muchas gracias, Julia. Gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra al maestro Alejandro Mira, si fuera tan amable. Muchas gracias, doctora Irma. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto.
Bueno, pues en principio, bueno, saludar a todos. Creo que son este tipo de espacios, pues son importantes, ¿no? Para retroalimentar, escuchar, dialogar, emitir algunos comentarios entre, pues nosotros como comunidad, ¿no? Académica. Eh, yo quisiera iniciar comentando que de alguna otra forma yo mismo me declaro con cierta distancia, ¿no? De algunos de los temas que están presentando. Entonces también los comentarios que yo les pueda hacer, tómenlos con, pues desde este lugar, ¿no? Ustedes, como cualquier otro estudiante en posgrado, pues son los que saben más, conocen más de sus propios procesos, de sus propias temáticas, son trayectos que ustedes han ido construyendo, entonces también tomen los comentarios desde pues ese lugar, ¿no? Que ustedes ya han ido formando en relación a sus proyectos de investigación. Seguramente varios de los comentarios que también les voy a compartir, pues tienen que ver precisamente con, pues, con esta distancia, ¿no? En realidad creo que ninguno de nosotros habíamos coincidido en algún espacio. Eso tiene sus ventajas, en el sentido de que se pueden formular como preguntas precisamente desde la distancia, y algunas otras pues tendrán la peculiaridad de que para ustedes serán cosas resueltas u obvias, y entonces pues eso, ¿no? Simplemente lo que les haga sentido, pues tómenlo. Y bueno, yo, aunque la indicación es que no haya como un proceso de respuestas, ¿no? Son más comentarios. Yo quisiera iniciar preguntándote, Julia, de forma muy concreta. Tú estás, concluiste ya tu trabajo, por lo que entendí en tu resumen, en tu presentación. Este ya es un trabajo concluido. Sí, así es. Perfecto, porque uno de mis primeros comentarios tenía que ver con que exactamente el trabajo estaba redactado en pretérito, en pasado, o en el resumen. Entonces yo decía, bueno, esta investigación está en proceso de elaborarse o ya concluyó, y bueno, pues ya me aclaras, ¿no? El panorama. Pues en ese sentido yo quisiera comentar cosas muy puntuales, ¿no? Inicialmente sobre tu presentación, que en lo general está, me parece muy clara, muy bien estructurada, eh, cumpliste muy bien con con el tiempo, me parece que hay mucha coherencia en lo que tú presentas, en lo que tú articulas oralmente, es decir, hay un manejo, ¿no? De tu propio tema. eh, Desde acá parece que está como apropiado todo, y eso pues es importante en el nivel de la comunicación académica, ¿no? Entonces, por la presentación, te felicito mucho. Algo que creo que es también importante y demostrar en este tipo de ejercicios en el que te expones ante personas que no conocemos tanto tu tema, tiene que ver con tratar de transparentar en la mayor medida de lo posible en cualquier apartado, si tú utilizas alguna referencia teórica, si estás como adoptando algún tipo de modelo, de procedimiento metodológico, aunque tú lo compartiste, pero también es importante que aparezca explícito cuáles son esas referencias teóricas, ¿no? Que tú ubicas, simplemente por un asunto de hacer transparente, ¿no? Cuáles son nuestras referencias. Entonces creo que eso siempre se agradece, ¿no? Que digan, bueno, por más de que, más allá de que mencionaste un par de ocasiones algunos autores, referentes que utilizaste, pero siempre tratar de incorporarlos en el texto, y al final pues también compartir como referencias, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que quisiera comentarte tiene que ver más con eso, ¿no? Con lo que aparece está muy bien, vuelvo a insistir, parece que tiene como mucha lógica, mucha coherencia, pero lo que no aparece no permite al mismo tiempo como
entender mucho de tu propio proceso, ¿no? Por ejemplo, a mí me quedó me quedaron dos dudas fundamentales. ¿En qué consistió la experiencia, el curso que tú desarrollaste con una cierta población que también, pues, tuve pocas pistas, ¿no? Para entender quiénes eran. Eh, bueno, este, por ahí se intuye en el resumen que quizás se trataron eh, de docentes de alguna, si quieres De aquí compartir. de la Universidad Nacional Rosario de los Castellanos y de la Ibero. Ah, mira, perfecto. Sí, como ese tipo de pistas, pues siempre son importantes, ¿no? De colocarlas, como decía hace rato, para nosotros pues ya es obvio, ¿no? Estamos en esto, llevas 2 años haciendo este trabajo, entonces pues es como un poco, bueno, no perder de vista eso, ¿no? Como siempre compartir. Y bueno, también ligado a eso, eh, queda un poco la duda, insisto, desde este lugar de desconocer tu trabajo, de precisamente cuáles fueron los contenidos que tú desarrollaste con este grupo de profesores, de profesoras, eh, cuál fue el proceso con quién dialogaste, tuviste interlocución con ellos para un poco construir temáticamente el contenido del curso, por ahí de dónde vino la demanda, fue un acercamiento que, bueno, tú identificaste ciertas necesidades, propusiste unos contenidos, por ahí ellos te conocían, en fin, como este tipo de cuestiones que pues también, ¿no? No se alcanzan, ¿no? A entender en la presentación y que, bueno, insisto, es como importante transparentarlas, ¿no? Y pues sobre los resultados, sobre los instrumentos que tú utilizaste para un poco medir cómo fue la posterioridad de la implementación de tu intervención, yo creo que no podré decir mucho, vuelvo a decir, parece que hay resultados, bueno, por lo que nos compartes, parece que hay resultados pues positivos, favorables sobre la implementación de tu intervención y probablemente ahí yo serían los dos comentarios, interrogaciones, problematizaciones que te invitaría a hacer si es que te hacen sentido. Y una de ellas tiene que ver con eh, cómo, em, cómo después de la experiencia que tú tuviste de desarrollar tu trabajo y que más o menos se intuye, se deja ver que hay un posicionamiento favorable, como es el marco de este posgrado, del uso de herramientas digitales, de inteligencia artificial, que es algo que pues se está pensando en muchísimos espacios. Creo que el espacio del posgrado sí podría pensarse como un sitio que a la postre va a comenzar a tener cierta autoridad para decir qué está pasando en muchos contextos educativos con la introducción de inteligencia artificial, ¿no? La última línea de tu presentación a mí me pareció, la última parte que nos compartiste oralmente, creo que podrías ahí tomar este hilo y desarrollar un poquito más, porque a mí me sonó efectivamente un posicionamiento crítico y exactamente es lo que creo que puedes desarrollar un poco más, ¿no? Por escrito, y que tiene que ver con eso, cómo mantener una posición de vigilancia crítica sobre el uso de inteligencia artificial generativa y no caer en discursos totalmente celebratorios, ¿no? Porque también se parece que se está dibujando esta especie de pues de reflexión,
pues sí, un proceso de realidad que tiene que ver con introducir IA, medirla y entonces decir que está adecuado su uso porque favorece o va en detrimento de una Un postura minuto. tradicional y convencional de los docentes, ¿no? Eso es un poco el dibujo que se está haciendo. Entonces, pues, ¿cómo meterle más argumentos reflexivos, críticos a esta situación? Y lo otro, es muy personal, ¿no? Cuando yo escuchaba educación autónoma, me remitía a muchas otras áreas, ¿no? Eh, en antropología de la educación se le llama educación autónoma a ciertos procesos que tienen que ver con más autonomía política, pero bueno, eso simplemente era como una apreciación más individual. También me llevó a pensar en la educación para adultos, como esos procesos de educación escolarizada, alfabetización, educación popular, en fin. Simplemente es como un eco, ¿no? De lo que puede llegar a resonar como educación autónoma con adultos, ¿no? Y eso. Pues muchas felicidades, Julia. Muchas gracias ahora sí, por la retroalimentación. Qué Pero pena que no podamos entrar en réplica. Me encantaría platicarte un montón, Alejandro. Gracias. Hasta luego. bien, pues coincido con Alejandro en términos de que el resumen que recibimos pues no nos da como esa tela suficiente para poder pues hacer comentarios más profundos. Quiero felicitarte, Julia, porque encuentro un trabajo muy profundo, con mucho, mucho trabajo de investigación de por medio, pero sobre todo esa utilización de más plataformas, ¿no? De ir y buscar más esos espacios. Encuentro que dentro de estas propuestas, pues hay cosas muy interesantes y hay pues resultados ya muy palpables. Incluso pensar si, bueno, podemos ser tan ambiciosos como para pensar que sea educación autónoma para adultos en México, que por supuesto sí, pero también tenemos que pensar que nuestra propia Universidad Nacional Rosario Castellanos justamente pues en este trabajo de la educación a distancia se encuentra con mucho de estas problemáticas que tú has mencionado en los docentes pues adultos, ¿no? Adultos que no nacen como lo de el trabajo ya en el aula virtual. Entonces, felicito muchísimo todo este trabajo que has hecho, las propuestas en términos de uso de plataformas, esta JavaScript y cómo a través del Google Apps Script lo puedes estar vinculando y además cómo esto lo trabajas a partir de esta experiencia con las hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de ver tus resultados, entiendo lo que pusiste en el resumen, ¿no? Todo ese trabajo que te llevó a esos resultados, que no fue cosa sencilla, eso me queda claro. Y entonces, yo creo que este trabajo tiene que seguir fructiferando entrada en Rosario Castellanos, ¿no? Porque en este momento somos una universidad que es de todo el país, que cada día tenemos más alumnos y por lo tanto necesidad de más profesores capacitados y que yo creo que este curso que tú propones sería un hitazo el que ya se implementara de manera permanente, ¿no? Como un curso de educación continua para fortalecer al docente. Entonces, es totalmente pertinente. Sí, encuentro que me hace falta poder entender cuál fue el objetivo con relación al título, etcétera, ya sabes, pero que tú no lo tengas. Muy profesional, muy profundo, con muchas, muchas posibilidades de éxito, precisamente por esta necesidad de la que
de la que bien haces mención en este análisis de la situación de los docentes ante la educación a distancia. Yo sería de la idea de que efectivamente hay que fortalecer esto y pues pugnar porque sea un curso ya digamos que obligado de para sus docentes. Esa sería mi aportación para ti. De verdad, me quedo con una presentación muy completa que da cuenta. Efectivamente, lo que decía Alejandro, como que me faltó decir, bueno, hicimos este curso, estos son los contenidos, faltó. Sin embargo, pues no tiene, pues tampoco es que se pueda hacer tanto, ¿no? Así que, pues, por mi parte, también, de verdad, muchas felicidades. Ojalá que esto se permee para todo el mundo. Muchas gracias, doctora, por esto. Soy mala para los resúmenes, lo reconozco. Pero no, muy bien. Gracias, de verdad agradezco muchísimo su retroalimentación y pues bueno, pues gracias, no puedo decir más que eso. Y el día 19 hay cursos para docente en la Universidad Rosario Castellanos sobre inteligencia artificial, lo voy a dar el día 19. Pues perfecto. Hay que aprovechar la función. Nos vemos. Muchas gracias. Es que eso es muy bien, por eso comentaba yo que me dio mucho gusto, a lo mejor porque yo doy escenarios educativos y ecosistemas de aprendizaje, incursionen en más herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces me encanta ver pues todo esto que estás aportando a tu trabajo de tesis en ese sentido, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Y si me permiten ustedes, vamos ahora a dar la palabra a... espérenme. Ay, ando borrando aquí todo. Y gestión escolar, análisis de la subjetividad docente y propuesta de intervención directiva en el CETIS número 9. Muchísimas gracias, Lorena, adelante. Hola, buena tarde. Procedo a presentar. Adelante. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve bien, Lorena. Ok, correcto. Bueno, pues, buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre Ahora es... no la ve, ya, listo. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Adelante, Lorena, muchas gracias. Correcto. Buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Lorena Hernández Jiménez, discente del programa de estudios MASGEM, actualmente concluyendo el cuarto semestre. Mi línea de investigación corresponde a prácticas educativas y procesos de formación. Y bueno, agradezco la oportunidad de presentar los avances de la investigación titulada Psicodinámica de Trabajo y Gestión Escolar, una propuesta de intervención para fortalecer el acompañamiento directivo y los ambientes de trabajo en el CETIS número 9. Esta investigación... ¿Mandé? No sé de presentación. Ok. ¿O soy yo? No, salió de pantalla. ¿Ahí ya se ve? No todavía. Ok.
A ver, la voy a colocar de esta manera. Ahí ya se aprecia. No todavía. Todavía no. Todavía no, ¿verdad? No. Estabas muy bien y de repente te salió. Sí, es que como ya empieza a llover en la zona de donde estoy, como que se empieza a alentar el internet. Entonces, todavía no, ¿verdad? No. No sé, Lorena, si quieras que le demos. A ver, el último intento y si no, ya que pase la siguiente compañera. ¿Ahí se aprecia o ya no? ¿Cómo? ¿Mandé? No, o sea, sí, pero... Ya. Ya estás. ¿Ya está? Ok, correcto. Sí. Bueno, esta investigación parte de reconocer que las transformaciones curriculares, la educación multimodal, la digitalización y las nuevas políticas educativas y administrativas han modificado las condiciones de trabajo de docentes y directivos en la educación media superior del bachillerato tecnológico de GETI, exigiendo nuevas competencias y una adaptación constante. La pertinencia de la investigación radica en integrar la psicodinámica del trabajo con la gestión escolar para comprender cómo la organización del trabajo influye en la experiencia subjetiva de los actores educativos y a partir de ello proponer un modelo de acompañamiento pedagógico apoyado por una herramienta digital que fortalezca la gestión directiva, el reconocimiento profesional y las dinámicas organizacionales. Sobre el planteamiento del problema a la revisión de la literatura, esta evidencia que las transformaciones de los procesos escolares en educación media superior han incrementado las responsabilidades de docentes y directivos, quienes deben adaptarse constantemente a nuevas exigencias. No obstante, el análisis preliminar indica que la gestión escolar se centra principalmente en el cumplimiento administrativo, dejando en segundo plano el acompañamiento pedagógico. Desde la lectura de la psicodinámica del trabajo, esta situación refleja una tensión entre lo que se denomina trabajo prescrito, definido por la institución, y el trabajo real que docentes y directivos realizan para responder a los desafíos cotidianos de la enseñanza. La tesis central o el planteamiento como tal sería que no es que los docentes enfrenten cambios curriculares o procesos de digitalización o administrativos. Estos son parte de la evolución del sistema educativo. El problema es que dichas transformaciones han incrementado las exigencias sobre el trabajo docente y directivo sin que en la misma medida se hayan fortalecido mecanismos institucionales de acompañamiento pedagógico orientados a comprender y reconocer el trabajo real que sostiene la práctica educativa. Con base en el problema identificado, la investigación se orienta por una pregunta central: comprender cómo las prácticas de gestión escolar y la organización del trabajo influyen en la subjetividad de docentes y directivos del CETIS número 9. Es un plantel adscrito al subsistema de GETI y cómo este conocimiento puede sustentar una propuesta de intervención. Para lograrlo, la investigación se desarrolla en 4 momentos.
Primero, caracterizar la organización del trabajo docente y directivo. Segundo, comprender la experiencia del trabajo real y el trabajo prescrito. Tercero, analizar las prácticas de acompañamiento directivo. Y finalmente, diseñar una propuesta de intervención. En cuanto al marco teórico, se organiza en 3 ejes. El primero aborda la gestión escolar con los aportes de Bolívar, Ball y Fowler. El segundo, que constituye el eje de la investigación, la psicodinámica del trabajo desde la perspectiva de Jurs, Claude y Linhart. Y finalmente, el tercer eje se centra en el acompañamiento pedagógico con autores como Hallinger, Lidwood, Bolívar, Robinson, Freire y Herwitz. En síntesis, el marco metodológico, en síntesis, el marco teórico sostiene que las políticas educativas se concretan a través de la gestión escolar. La gestión organiza el trabajo, la organización del trabajo influye en la subjetividad de docentes y directivos, y el acompañamiento pedagógico constituye una estrategia para transformar esas condiciones desde una perspectiva de reconocimiento y espacios de deliberación colectiva que promuevan el desarrollo profesional. En cuanto al marco metodológico, la investigación se desarrolla desde el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo. Se adopta un estudio de caso en el CETIS número 9 con una orientación fenomenológica hermenéutica. Para la producción de la información se emplean 3 técnicas, que es entrevistas semiestructuradas, observación no participante y análisis documental. Finalmente, la información será analizada mediante procesos de análisis temático y triangulación, lo que permitirá comprender el fenómeno desde diferentes fuentes y fundamentar la propuesta de intervención. Hago presentación de la matriz de coherencia lógica, la cual constituye el eje articulador del diseño metodológico. En ella se establece la correspondencia entre las preguntas de investigación, los objetivos específicos, las categorías de análisis, sus dimensiones y las técnicas de obtención de información. Esta estructura permite asegurar la trazabilidad del estudio y que cada decisión metodológica responda de manera directa al problema de investigación. Como parte de los avances de investigación, se realizó un análisis documental y una primera observación no participante con resultados preliminares. Los hallazgos muestran que la organización de trabajo se orienta principalmente al cumplimiento de lineamientos e indicadores administrativos. Asimismo, el acompañamiento institucional se centra en el seguimiento de procesos, con pocos espacios para la reflexión sobre la práctica docente. Los hallazgos preliminares también sugieren que el principal desafío para la gestión escolar no radica únicamente en implementar nuevas políticas, reformas curriculares o procesos digitales, sino en desarrollar formas de acompañamiento que reconozcan el trabajo real de docentes y directivos. También se identifica una tensión entre el trabajo prescrito y el trabajo real, ya que docentes y directivos desarrollan estrategias individuales para responder a las demandas cotidianas que no siempre son reconocidas por la organización. A partir de los hallazgos preliminares se propone un modelo digital de acompañamiento pedagógico para el reconocimiento del trabajo real docente. Su objetivo es fortalecer la gestión escolar en la dimensión académica. El modelo integra estrategias de acompañamiento situado, una bitácora digital, espacios de reflexión colectiva, mecanismos de reconocimiento y herramientas para apoyar la toma de decisiones. Esta propuesta es preliminar y será enriquecida con los resultados de las entrevistas y la triangulación de la información. Con relación a evidencia de estos hallazgos,
Bueno, estos hallazgos no constituyen un fin en sí mismo, sino el punto de partida para diseñar acciones orientadas a transformar las condiciones organizacionales de trabajo docente. Desde la psicodinámica del trabajo y la gestión escolar, cada problemática identificada se vincula con una estrategia de acompañamiento, reconocimiento y construcción colectiva, lo cual busca fortalecer el bienestar, la cooperación y el liderazgo pedagógico. Y bueno, como conclusiones preliminares, se identifica que la organización del trabajo privilegia el cumplimiento de tareas administrativas y normativas, dejando en segundo plano el reconocimiento del trabajo real de docentes y directivos, donde la subjetividad de estos se ve influenciada en algunos casos por las tensiones de la organización del trabajo y las relaciones laborales, dejando a un lado la apertura a espacios de reflexión colectiva ni espacios de deliberación para abordar los problemas reales que se afrontan en el aula frente a contextos emergentes y cambiantes. Estos hallazgos iniciales evidencian la necesidad de fortalecer el acompañamiento pedagógico para combatir una cierta, pues como como de no ser como felices socialmente, donde ésta no une el cuerpo docente y directivo, sino que destruye una como cierta reciprocidad para afrontar y reconocer la acción colectiva. Finalmente, esta investigación sostiene que mejorar la educación implica reconocer el trabajo real de quienes hacen posible y promueven una gestión escolar basada en el acompañamiento pedagógico colectivo y el desarrollo profesional. Pues sería todo. Estas serían algunas de las referencias utilizadas y pues muchas gracias por la atención. Gracias, Lorena. Maestro Alejandro, adelante. Gracias Lorena por tu presentación y bueno, igualmente quisiera iniciar reconociendo pues el trabajo que has llevado a cabo en estos semestres. Igual que con Julia, cuando leí el resumen, y sí, como no viene el dato, ¿no? En qué semestre están, pues yo incluso, o sea, leyendo tu pregunta, tus objetivos, uno de mis comentarios iniciales era sugerirte que bueno, que te quedaras, ¿no? Con el ejercicio un poco más de investigar, cuáles eran como las condiciones subjetivas de los profes, de las profas, del centro escolar que elegiste, describirlo a profundidad y que bueno, que por la temporalidad del posgrado, pues iba a ser difícil como, además de eso, sugerir una especie de ruta, ¿no? De acompañamiento a los directivos, pero bueno, ya lo hiciste, entonces, pues, inicialmente, pues, que bueno, ¿no? Que pudiste concluir que pudiste cumplir, ¿no? Los objetivos que te trazaste, las preguntas. Me parece que el trabajo que hiciste está como muy estructurado en términos, pues, de las preguntas que te planteaste, la ruta teórica que seguiste y cómo eso se concretó en unos ciertos objetivos, instrumentos, información producida, categorías que has generado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece como muy estructurado, muy organizado lo que es el trabajo que estuviste haciendo. Y además, pues creo que también es importante recalcar que la importancia de escarbar, de preguntarse, de describir cuáles están siendo las condiciones del trabajo de profes, de profas,
siempre es una pregunta como bien necesaria, ¿no? Porque, pues, como tú dices, las condiciones contextuales, institucionales, políticas, siempre son cambiantes, eso siempre es así, pero precisamente porque son cambiantes es importante ir a preguntarle a los profes, a las profas, qué está ocurriendo con su labor, ¿no? Subjetivamente, cómo están experimentando su trabajo y bueno, me imagino, ya no hubo quizás tanto tiempo por la propia extensión de las presentaciones, pero seguramente has de haber encontrado un montón pues de narrativas, de experiencias, de vivencias, de sugerencias de los profes, de las profas, que eh, raramente se va a preguntarles qué es lo que están experimentando, ¿no? Entonces, me parece muy valioso esa indagación que tú hiciste. Y pues básicamente lo que yo quería compartirte, pues era eso, ¿no? Como eh, este, por acá, eso, como lo valioso, lo rico del trabajo que has presentado y que yo lo llevaba mucho a algunas, pues sí, reflexiones, discusiones que por ahí llegué a conocer en algún momento que tienen que ver con preguntarse cuáles son lo que llama Justa Espeleta las condiciones invisibles del trabajo docente y que bueno, esa simplemente es como una pregunta que te comparto igual desde un lugar como muy personal, si te hace algún eco está bien, si no también. Eh, Pensando en que lo que Justa Espeleta llama condiciones invisibles del trabajo docente, pueden ser este tipo de exigencias institucionales, exigencias pues incluso morales, ¿no? Que la sociedad ejerce sobre los profes. La labor docente siempre está bajo el examen del director, de los padres de familia y de la sociedad en general, ¿no? Eh, Ahora, y en el marco pues, de este posgrado, pensar si también la pauta de utilizar, de incorporar con cada vez mayor vigor la tecnología digital, eh, si el uso de instrumentos, de otras herramientas, ¿no? Que estimulen el aprendizaje, si estas enunciados que atraviesan lo escolar, eh, preguntarnos en qué medida se están convirtiendo en una especie pues de exigencia sobre la labor docente y que está bien, ¿no? O sea, así es, como decíamos hace rato, siempre va a ser una labor que está sujeta a exigencias, a cambios, etcétera, ¿no? A enunciados de innovación. Pero, ¿en qué medida la escuela está proveyendo de infraestructura a nivel profesional, a nivel material, a nivel capacitación técnica? ¿En qué medida se está compensando las propias escuelas, los propios centros escolares están compensando esta exigencia, ¿no? Que está atravesando, pues, la contemporaneidad, ¿no? Del labor docente. Y que, bueno, creo que eso es transversal a los trabajos, a todos los trabajos que se presentan el día de hoy. Simplemente te lo comparto como una pregunta y bueno, me quedo con curiosidad de qué es lo que te contaron los profes, las profas, y también como por dónde va la ruta, ¿no? De acompañamiento directivo que tú compartías en el trabajo, siendo que está sustentada en esta información, seguramente va a tener sentido para los profes y las profas, ¿no? Porque viene de un ejercicio, pues, de preguntarles exactamente a ellos qué están experimentando. Y eso, Lorena, pues, felicidades otra vez y ojalá que te vaya bien en lo que resta de tu trabajo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Lorena, nada más quisiera preguntar
la maestría. ¿Cómo, doctora? Perdón, es que se cortó. ¿En qué momento de la maestría estás? Ya terminé el cuarto semestre. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Es que justo a la hora de revisar tu documento, lo veo todavía como la planeación de... entonces, bueno, encuentro que has estado considerando muchos elementos que son muy importantes. Primero, creo yo que es muy, muy pertinente porque las instituciones públicas y sobre todo de los niveles técnicos, como son los problemas, este apoyo del área administrativa. Así que me parece muy acertado el querer lograr una mejor gestión a través de una psicodinámica del trabajo que permita, pues, una mayor integración del docente y el administrativo o de los directivos que pueda llevar a mejores resultados de aprendizaje para los alumnos. Porque de repente nos pasa que el profesor llega, da su clase, se va por allá y el directivo, el administrativo está en su rollo. En la que esta gestión de los directivos con el quehacer docente nos puede garantizar mucho mejores resultados. Entiendo que estás en una fase de planeación, no sé si estoy bien. Tu prueba piloto. No sé si estoy correcta. No, es la fase ahorita de la planeación, ahorita retomando, como lo mencionaba, con hallazgos documentales y observación no participante, pero faltan las entrevistas. Claro, eso te va... Esto es lo que te va a dar las pautas para digamos, ejercicio piloto que tú vas a hacer con ellos para poder entender y dar una mejor propuesta. Me queda claro que cuando hablamos de un enfoque psicológico en el que estamos involucrando el conocimiento, los pensamientos y las emociones, que es lo que tú buscas a través de la psicodinámica, pues esto nos queda claro que son resultados de fuerzas internas y de vincular todo Perdimos esto. un poquito. Claro que podemos dar muchas cosas. ¿Perdón? ¿Comentabas algo, Alejandro? Sí, como que se te corta y no. Ay, qué pena. Es que está lloviendo, pero está diluviando aquí. Es más, yo tenía miedo que el ruido del techo o de la lámina les pudiera ahí afectar. No sé, entonces ¿no ha quedado claro lo que dije? Sí, doctora. Hola, hola. No, sí queda claro, nada más que se corta. Si no, cualquier por cosa me dicen y si hubiera mucho problema, exacto, y si no, ya les escribo para la reunión, si no quedara claro. Pero bueno, ahora, en términos de metodología, bueno, sí entiendo que has hablado de una fundamentación epistemológica, un método fenomenológico hermenéutico, me parece muy bien, pero la parte cualitativa, en este caso, creo yo que es fundamental, porque aquí es el que tú logres captar todo ese sentir del cuerpo académico y directivo del CETIS, que es lo que va a hacer la riqueza del trabajo. Pues no pierdas de vista esta parte, a mí me parece que es fundamental. Y la otra es, pues, de utilizar las herramientas tecnológicas para este ejercicio. Aprovéchalas porque
realmente puede justo hacer la diferencia. Creo yo que las instituciones públicas necesitamos este tipo de ejercicios, pero además a nivel profesional. Y estas partes que les decía yo hace rato, todos estos, más atención, porque además forman un grueso importante de alumnos, tienen un número muy importante de alumnos que además van a salir en muchos casos directos al campo laboral, ¿no? Y entonces cuando hay una buena participación entre el docente y la gestión, es decir, buena voluntad política, porque también más preparados, más seguros y más compenetrados con la propia institución. Ese es a mi juicio. Entonces, es un buen tema, hay que trabajarle mucho todavía, hay que pues trabajar en esta parte de terminar de hacer esta planeación que te permita hacer tu noteo para que puedas verdaderamente llevar a buen fin este proyecto que me parece muy importante y muy necesario. ¿Sí me escucho? Ya. Ay, perdóname, ya me preocupé, pero ¿sí se alcanzó a escuchar todo lo que dije o no? Sí, doctora. Bueno, y con mucho gusto, si algo no quedó claro, me lo haces saber y te lo escribo con mucho gusto. Muchas gracias, ¿vale? Doctora. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lorena, por tu participación. Y ahora, si ustedes me permiten, vamos a darle la palabra a Jorge. Desarrollo de competencias digitales docentes y su impacto en el aprovechamiento escolar. Es una propuesta de intervención pedagógica basada en el modelo Azure. Muchas gracias, Jorge. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy el profesor Jorge Gutiérrez Alcalá. Bueno, como ya lo mencionamos, voy a trabajar con esta parte del proyecto de intervención y nada más. Ahora soy yo el que está batallando con la presentación, pero ya. Muy bien. Estoy empezando a compartir. No sé si ya se observa mi presentación. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, pues bueno, mi proyecto es un proyecto de intervención. El título, como bien lo mencionamos, es el desarrollo de competencias digitales docentes y su impacto en el aprovechamiento escolar, una propuesta de intervención pedagógica basada en el modelo Azure en la STIC 120 para el ciclo 2026-2027. Bien. Bueno, nuestro contexto. El contexto donde se va a llevar esta intervención es la STIC 120 Mario Molina Enríquez, la cual se encuentra situada en el Estado de México, en el municipio de La Presa, Tulpetelac. Este es un centro educativo donde los alumnos se encuentran en un estrato socioeconómico de alto nivel de marginación y vulnerabilidad por diferentes contextos sociales, económicos, inclusive pues hasta populares. El colectivo son 26 docentes, su mayoría son de formación universitaria, es decir, un 65%. El resto es una minoría con la capacitación o la licenciatura normalista. Cuando se habla de esta parte de la STIC 120, pues retomamos que es una escuela pues con muchos focos rojos.
tanto dentro como fuera de la institución. En esta parte, lo que a nosotros nos compete, pues es la parte del docente, la parte de las calificaciones, la evaluación, toda esta parte de nuestro modelo educativo, el cual está viendo reflejado, o está reflejando, perdón, pues alumnos que tienen bajas notas, una evaluación deficiente y demás. Cuando se hace un diagnóstico, pues vemos que nos arroja una marcada resistencia a la actualización tecnopedagógica. Todo esto derivado a la pospandemia. Ahora, cuando se empieza a trabajar con todos estos tests, analizar lo que es nuestro plan de mejora continua y demás, pues llego a encontrar el problema que denominamos crisis de relevancia. ¿Cuál es esta crisis de relevancia? Bueno, una desconexión pedagógica entre lo que nuestros alumnos requieren actualmente y lo que actualmente el docente les está dando. El docente está trabajando a partir de un modelo de enseñanza tradicional, pero la realidad es que nuestros alumnos son digitales. Realmente son alumnos que ya están inmersos en la tecnología y que aunque no sepan cómo llevarla de una manera eficiente e inclusive pues socialmente responsable, ellos están inmersos en esta realidad digital. Entonces, en esta desconexión pedagógica, pues vamos a ver que el modelo de enseñanza tradicional nos da un rezago y un bajo aprovechamiento. ¿Por qué? Porque el alumno requiere, necesita o desea otro tipo de estímulos. Entonces aquí la resistencia docente limita el potencial de la 120, de la secundaria 120. Bien, cuando nosotros analizamos esta situación, bueno, tenemos que hacernos nuestra pregunta. ¿Qué es lo que voy a investigar? Mi pregunta es, ¿de qué manera un modelo de intervención basado en el modelo Azure, orientada a las competencias digitales docentes, impacta en el aprovechamiento escolar en la STIC 0120? Bien, aquí me voy a detener un momento para enfatizar un poquito en mi problemática. ¿Qué pasa con algunos docentes? Repito, algunos de ellos pues ya están en una edad previa a la jubilación y demás, pues muchos de ellos le tienen, voy a poner el título, miedo a la tecnología. Si hacemos un análisis de las clases, pues vamos a encontrar que no se usa un proyector, no se hacen presentaciones en PowerPoint, videos, mucho menos simuladores, bueno, ni siquiera llegar al uso de la IA, como llamémoslo así, está de moda. Entonces, a partir de ahí, pues esta problemática es cómo hacer que el docente le pierda el miedo a la tecnología, desarrolle o mejore o inclusive adquiera competencias digitales para poder impactar en el alumno. Entonces, aquí voy a trabajar bajo una intervención pedagógica Azure. Vamos a desarrollar las competencias digitales para impactar en este aprovechamiento escolar. El objetivo general es determinar el impacto sobre el nivel de aprovechamiento escolar de los estudiantes. De aquí, bueno, voy a tener mis objetivos. La primera parte que sería un diagnóstico que ya se tuvo, que fue la evaluación de competencias digitales a partir de, pues, algo muy simple que fue un formato de Forms en Google para ir obteniendo la información necesaria, qué tanto nuestros docentes están usando la tecnología, pero también por parte del alumno, qué tanto él desea que la dinámica dentro del salón sea diferente. Voy a empezar también con un diagnóstico que es la observación áulica. Se va a desarrollar una serie de test, una serie de rúbricas, evaluaciones para ir conociendo cómo es la dinámica dentro del salón de clase de cada uno de los docentes. La intención es reconocer si seguimos con esas prácticas, pues llamémoslo así, arcaicas. Y de ahí, pues la implementación lógica del modelo Azure, el análisis, la selección y todo esto, siguiendo las fases cronológicas para el desarrollo de estas competencias. Dentro del punto 3.4, que serían mis objetivos específicos, pues hay un plan de actualización profesional. La idea es comenzar desde lo más básico a, ya no diría lo más complejo, pero sí la intervención de la inteligencia artificial. Es decir, podemos empezar con el plan de actualización profesional, que sería una presentación de PowerPoint una vez a la semana mínimo, la creación de contenido a través de Canva cada 15 días y la creación de prompts una vez a la semana en el plan didáctico de los docentes haciendo uso, en este caso, de la herramienta de ChatGPT.
A partir de aquí, bueno, pues vamos a tener la selección estratégica, que es el objetivo 4, estrategias, tecnología, medios, materiales, y a partir de ahí, cómo lo vamos a ir aplicando en el aula. Bien, ¿cómo justifico este trabajo? Bueno, lo primero, la institución enfrenta una crisis de relevancia donde el modelo tradicional genera un desinterés en el alumno frente a su entorno cotidiano. Un alumno, repito, que viene de un entorno digital. Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. No sé si estás avanzando en que seguimos viendo la primera diapositiva para que vayas Sí. acompañando tu presentación con... Ok, sí, estaba avanzando, perdón. Entonces creo que no se vio, ¿verdad? Creo que no. No te preocupes, ¿eh? Ok, a ver, bueno, vamos a usar otra estrategia, a ver si, a ver si puedo, perdón, Dicen por ahí a veces la tecnología no es la mejor amiga del ser humano, ¿verdad? A ver, déjenme ver si puedo hacerlo así. A ver, estoy corriendo. Tranquilo. No te Okay. A ver, no sé si ahí ya se pueda ver. Ok, muy bien. Bueno, voy a regresar un poquito. En esta estaba haciendo la presentación de mi pregunta, donde decía de qué manera una intervención basada en el modelo Azure, orientada a las competencias digitales docente, impacta en el aprovechamiento escolar en la STIC 120. Mostraba en esta diapositiva el objetivo general, determinar el impacto sobre el nivel de aprovechamiento escolar de los estudiantes. ¿Vale? Y aquí, bueno, lo que mencionaba, mi diagnóstico inicial, la observación áulica y la implementación del modelo Azure. Y el objetivo específico, bueno, me voy a adelantar porque creo que ya me queda poquito tiempo. En la justificación lo decía, la institución enfrenta la crisis de relevancia. La resistencia a la actualización del docente limita la equidad educativa, manteniendo la desigualdad en una comunidad de por sí marginada, ¿vale? Ahora, la integración de herramientas digitales busca enriquecer, pues, la mediación didáctica, y se impactará positivamente en los estudiantes, los cuales recibirán educación motivadora, y a los docentes, los cuales tendrán una ruta de actualización. Aquí digamos que es ganar y ganar. Gana tanto el alumno como el docente. Bueno, aquí lo llamamos un impacto triple. Impacto en el estudiante, educación motivadora; impacto en el docente, ruta de actualización; y el impacto en la STIC 120, una reducción de reprobación y deserción escolar. La propuesta, bueno, pues va a la estrategia principal, trabajar en cada consejo técnico el taller de andamiaje tecnopedagógico. Cada consejo técnico se va a ir tomando un espacio para ir trabajando de un modelo cognitivo, la práctica guiada en Vinas y la microenseñanza, con todas estas herramientas que necesitamos. Se va a crear los instrumentos de recolección y evaluación, listas de cotejo, rúbrica de mediación digital y una matriz de análisis del aprovechamiento. Bien, y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho el haberme escuchado y haber soportado las fallas técnicas. Muchas gracias. Como bien lo dices, la tecnología no tiene palabra de honor. Exacto. Nos ayuda mucho, pero también cómo nos puede bloquear. Así que no hay problema. Adelante, Alejandro. Gracias, doctora, y gracias también, Jorge. Gracias por tu presentación, y también quisiera preguntarte muy rápido, lo que nos presentaste va a ser implementado, por lo que entendimos, simplemente perfecto, va. Sí. Muchas gracias. Y pues mira, yo igualmente, ¿no? Con la distancia, con el no conocer tu trabajo hasta este momento, escucharlo, a mí bueno, me gusta mucho, me parece que es una propuesta pues muy necesaria por lo que tú estás comentando, por lo que estamos dialogando en este espacio. Yo no
quisiera dejar pasar también señalar la relevancia de que estés pues proponiendo esta intervención, este trabajo en el contexto en el que tú nos planteas, ¿no? Que como tú nos señalaste, es un contexto complejo y en el que cualquier propuesta que vaya en la dirección de fortalecer el trabajo docente, de contribuir a la comunidad escolar, de proponerse como una intervención pues colegiada. A mí me parece como muy atinado que nos hayas compartido que, bueno, esto está mediado o la intención es que vaya vía el consejo técnico de la escuela, y creo que eso pues así ya le da como un lugar pues en el que ojalá esperemos que puedas avanzar de la mejor forma, ¿no? Entonces, pues eso, resaltar la relevancia de la propuesta. Ahora, a mí me llaman la atención dos cosas que tienen que ver con cuestiones más de orden metodológica, ¿no? Me parece que está súper estructurado, así la propuesta que nos planteas, o sea, metodológicamente está como muy bien diseñada, ¿no? La ruta, el modelo que tú retomas, parece que tienes como muy claro qué es lo que quieres desarrollar, cómo lo vas a implementar, lo vas a evaluar, etcétera. A mí lo que bueno, son preguntas, ¿no? Me genera un poco de reflexión es, bueno, que cómo hacer en algún momento en el que tú estés observando, trabajando con los profes, cómo construir un lugar con ellos en el que no se produzca una especie de presencia que parezca estrictamente evaluatoria, ¿no? Del trabajo de los profes, en el entendido que, pues, como tú mismo lo planteas, ¿no? Es un tema que generacionalmente genera ya unas posiciones, ¿no? Un poco. Los jóvenes, los profes jóvenes más o menos detentan como, bueno, esta es una herramienta de innovación, el introducir herramientas digitales, multimodales a la enseñanza. Y por otra parte, las generaciones más grandes de los profes, de las profas, no tienen una cierta actitud, ¿no? Frente al uso de estas herramientas, a estos saberes. Entonces, allá hay una especie ya de, pues como de conflicto, de roce generacional que hay que cuidarlo, ¿no? En el sentido de que evidentemente que los profes, las profas que tienen más trayectoria en los propios espacios escolares, pues eso, ¿no? Como no perder de vista ese lugar, ¿no? Ganado. Entonces, eso, yo preguntaría cómo construir esa intervención que estás proponiendo desde desde un lugar que apele más a la colaboración docente, pero también a la colaboración intergeneracional, ¿no? Entre los profes y profes. Esa por una parte, ¿no? Cómo no hacer sentir que están siendo evaluados y que están en déficit, ¿no? De alguna herramienta, ¿no? Y lo otro, como sugerencia, si te hace sentido, si no, no la tomes en cuenta. A la hora en la que tú estás planteando observar ciertas, bueno, hacer observaciones en el aula, pudiera ser importante que metodológicamente, aunque nos dejaste muy claro que es una intervención, se apega más a una intervención tu trabajo, de todas formas que te puedas auxiliar de herramientas pues de investigación cualitativa, ¿no? En el aula, que pudieran ayudarte a hacer una lectura pues más adecuada, ¿no? De lo que vas a observar en las aulas. Entonces, en ese sentido, quizás pensar en algunas herramientas de la etnografía educativa para que tú puedas construir guías de observación. Está este libro, pues muy, muy importante en la antropología de la educación, en la etnografía educativa, que se llama
Bueno, es de Elsie Rockwell, creo que se llama así tal cual, Etnografía Educativa. Y Etnografía Escolar, se llama el libro, ¿no? Está de libre acceso y a lo mejor tiene un contenido mucho más orientado a la antropología y la educación, pero a lo mejor puedes sacar algunas pistas interesantes para eso, para diseñar una guía de observación con 3, 4 cuestiones que tú quieras observar y bueno, que puedan contribuir, ¿no? al ejercicio que estás proponiendo. Y sería todo, Jorge, pues desearte la mejor de las suertes y bueno, mucho éxito en tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, yo tengo algunos comentarios, Jorge. Primero, el título a mí me parece que es un título muy amplio. Ya en el interior del documento haces la aclaración de que está dirigido a esta institución de Catepec, pero el título es muy amplio. Desde el título tendríamos que dar cuenta de lo que queremos lograr, con quién y para qué. Entonces, a mí me parece que hay que incluir en el título a dónde está, a qué institución está dedicado, ¿no? Es decir, al ESTIC 1120 Mario Molina Enríquez. O sea, desde tu título tiene que ir. Y luego, el objetivo general, no estoy cierta si este objetivo sea el de determinar el impacto que la estrategia de intervención pedagógica de CONASURE te lleva, si el título dice que lo que te interesa hacer es el desarrollo de competencias digitales docentes y su impacto. Entonces, de repente creo que hay que ajustar ahí, a lo mejor en redacción. Lo mismo me pasa con los específicos. En los específicos siento que más que objetivos, de repente estás hablando de estrategias. Habría que revisarle por ahí también, o sea, para ser un poco más coherente con esto, ¿no? Porque si bien es cierto todo lo que has mencionado, hablan de la necesidad de capacitar al docente en todas estas estrategias de uso de tecnologías, sí o sí, que nos permitan actualizarnos más en términos de una educación ya, pues, de actualidad, que es una educación o bimodal o en línea totalmente, ¿no? Entonces, ciertamente estás enfocado a lo que tiene que ser. Yo creo que te falta un poco como afinar algunos puntos para que quede esto mucho más claro, ¿sí? Entonces, desde recordar que el título tiene que ir de la mano con el objetivo y de la mano con los resultados. Ahí hay que pulirle un poquito en este sentido. Bueno, los profesores, sobre todo cuando estamos hablando de programas presenciales, los profesores están muy desactualizados, las presentaciones a veces son muy, muy elementales. Y estamos hablando, como bien lo menciona, alumnos que ya son tecnológicos totalmente, que nacieron con el teléfono en la mano, ¿no? Y con todas las aplicaciones. Y que entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dinamizar. Y eso nos está costando mucho trabajo. Entonces, ciertamente, y como lo dije hace rato, toda institución pública todavía tiene más conflicto con esta parte. Así que de que es un tema pertinente totalmente. Yo lo único que te diría es, revisa
tu documento hay que acomodarlo nada más y profundizar para que vean muy buenos frutos, ¿sí? Y según yo, es que no sé si fuiste tú, Lorena, no se olviden que trabajamos con la metodología, bueno, con todo lo de formato APA séptima. No se ve en sus documentos, no se ve reflejado cuando hacen la relación de sus fuentes de consulta, ¿no? Entonces, recuerden que es desde que entran al posgrado, ¿no? No echen en saco roto esa parte, hay que trabajarlo porque es parte de lo que se pide en cada programa, por favor, con APA séptima edición, ¿no? Entonces, por ahí les falla. Esos son mis comentarios con relación a tu documento. Sí hay que puntualizar el título y hay que hacerlo en concordancia con el objetivo y con tus resultados. ¿Sí? Por mi parte es todo, Jorge. Si hay alguna duda, con mucho gusto me lo avisan y yo escribo, mando el comentario, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a dar la palabra a Isaías Barrientos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Isaías Barrientos Trejo y hoy voy a presentar el trabajo que es titulado Características de la figura académica que acompaña la práctica del docente en línea. Anticipadamente me disculpo si me llega a pasar algún inconveniente. Ahorita me sacó, se fue la luz en toda esta zona y me sacó, entonces estoy batallando para volverme a conectar. Pero bueno, me apuro para que no nos vaya a ocurrir porque está también cayendo un diluvio aquí. Este estudio propone un modelo teórico documental que describe qué tipo de acompañamiento requiere la docencia en línea para mejorar su práctica sin reducirse a la supervisión administrativa o soporte técnico. Y bueno, la premisa inicial es que la docencia en línea ya no puede entenderse como un traslado de contenidos a la plataforma y es una práctica pedagógica, sociotécnica y organizacional que exige múltiples competencias simultáneas. Antes de formular este modelo, bueno, nosotros teníamos pensado una intervención a nivel de la Universidad Abierta a Distancia o en el Rosario Castellanos, pero bueno, por permisos ya no lo hicimos y por eso la dejamos en una investigación documental. Entonces, antes de esto, primero nos preguntamos si la figura del docente en línea iba a seguir vigente justamente por todas estas nuevas tecnologías que incluyen la inteligencia artificial, la transhumanización, la realidad aumentada y todas estas nuevas tecnologías que cada vez están emergiendo y que la pregunta central era, ¿trabajamos sobre el docente en línea basados en esta idea de que puede que sea sustituido por estas tecnologías? Y entonces en esa investigación pudimos identificar que el docente sigue siendo una figura necesaria en el futuro inmediato, pero ahora con funciones transformadas. No como un transmisor de contenidos, sino como diseñador de experiencias, como mediador pedagógico, como lector crítico de evidencias y como orientador del aprendizaje. Y esto es porque el docente en línea pues evalúa evidencias, usa tecnologías con sentido didáctico y toma decisiones pedagógicas en ambientes digitales cambiantes. Aquí es donde aparece la primera tensión que encontramos. Mientras el trabajo docente se vuelve más complejo, muchas instituciones todavía responden y apelan a esquemas de apoyo fragmentados. La capacitación técnica o la revisión de procedimientos o la supervisión del cumplimiento de las funciones del docente. Y entonces, por eso esta investigación plantea que la calidad del aula virtual depende de un acompañamiento especializado, situado y continuo, y que sea capaz de fortalecer la práctica, la agencia y el bienestar profesional del docente. Desde ahí justificamos que se tiene que estudiar con mayor precisión a esta figura académica que va a acompañar al docente en línea
y que le va a brindar vigencia y lo va a acompañar en su práctica permanentemente. Esto no significa que ya no se tenga que dar este tipo de educación continua episódica, cursos, talleres y demás en momentos determinados, sino que también estamos proponiendo que se haga un acompañamiento situado. Y bueno, para esto, pues la pregunta es, ¿por qué tendríamos que estudiar a la figura o las características que definen a la figura acompañante? Esto es cuando nos referimos a figura acompañante, es la referencia inmediata, por ejemplo, en Rosario Castellanos se llama tutor de la calidad. En la Universidad Abierta a Distancia se llama asesor metodológico, en la UNAM se llama tutor y en España, no sé, le llaman tutor investigador y así. Esa figura que acompaña al docente en línea es sobre la que estamos trabajando. No está definida porque generalmente tiene funciones que son utilitarias en ocasiones para la institución o incluso para quien es su referencia inmediata, como puede ser el responsable del programa educativo, y entonces esta función de la figura académica llega a caer en las necesidades del momento o lo utilizan para otros fines, sobre todo supervisión administrativa. Entonces, por esto nosotros nos planteamos esta pregunta: ¿cómo podemos definir las características que van a favorecer que el docente evolucione? Y el estudio, bueno, lo justificamos por 3 razones centrales. Existe una definición insuficiente de la figura acompañante. Bueno, estas razones las obtuvimos de la investigación que hicimos. En distintos contextos se le confunde con un supervisor o un verificador administrativo o capacitador técnico. Por lo que vi, pues, a las mismas conclusiones llegó mi compañera Lorena, y por eso en educación a distancia, sobre todo a nivel superior, encontramos lo mismo en la práctica directa. Y bueno, la literatura revisada indica que el desarrollo profesional docente efectivo requiere continuidad, apoyo experto, colaboración, reflexión y transferencia directa a la práctica. Y es por esto que el estudio propone un modelo teórico documental que caracteriza a esta figura académica no como un agente de vigilancia, sino como un mediador del desarrollo profesional docente en línea. En otras palabras, no se busca añadir una función más al sistema, sino caracterizar a la figura capaz de mediar entre la teoría pedagógica, la práctica real del aula virtual y las condiciones institucionales. Como podemos ver, el recorrido de la investigación va desde el problema hasta las conclusiones, definiendo la postura epistemológica, la metodología, los resultados, el modelo y finalmente las conclusiones. Y bueno, el problema se ubica en una tensión central. Por un lado tenemos la lógica administrativa, que se centra en el control del cumplimiento, en la revisión de procedimientos, en la capacitación técnica y la evaluación punitiva. Y por el otro lado tenemos una lógica formativa orientada al desarrollo profesional situado, a la retroalimentación basada en evidencias que van emergiendo en el momento en el que se está llevando a cabo la práctica, y en la mentoría, el codiseño y la mejora continua. Esa es la tensión que encontramos. Y bueno, esta tensión no es menor porque si predomina la lógica administrativa, el acompañamiento puede convertirse en una vigilancia y ahí tendríamos a un supervisor. Si predomina en este acompañamiento la lógica formativa, puede constituirse como un dispositivo de profesionalización docente y tenemos un especialista tecnopedagógico y didáctico. Entonces, el núcleo del problema no es la falta de la capacitación, sino la falta de caracterización teórico-operativa de esta figura que va a intervenir en una estrategia de capacitación, de formación situada. La pregunta de investigación, entonces, se reformula y nos dice que qué características debe reunir la figura acompañante para garantizar una mentoría situada que fortalezca la agencia profesional del docente y mejore su desempeño en el aula virtual. Con este punto, entonces, definimos el horizonte del estudio. No se trata de controlar mejor al docente, sino de acompañarlo para que decida mejor, con evidencias, con criterio pedagógico y con responsabilidad ética.
Estos planteamientos surgen de la experiencia que hemos tenido en estas dos universidades, sobre todo, bueno, las tres, en la UNAM, en Rosario Castellanos y en la Universidad Abierta y a Distancia. Y ahí hemos visto que esta figura es utilizada con estos fines más punitivos o dependiendo la preparación de la administración que esté en turno. Nosotros proponemos que se defina sus funciones. El estudio se ubica en un paradigma socioconstructivista, crítico e interpretativo. Y bueno, esto significa que el acompañamiento académico no se entiende como una intervención técnica aislada, sino como una práctica social, institucional y culturalmente mediada. Esto lo tomamos de la teoría directamente y a partir de la investigación que se hizo. Desde esta postura, las categorías centrales en las que nos apoyamos son tres. La mentoría situada, que permite comprender la relación formativa contextualizada, el andamiaje digital profesional, que explica los apoyos graduales que permiten mejorar la práctica, y la agencia docente, que orienta la autonomía del docente, el juicio pedagógico y la toma de decisiones. Esto para que el docente no se vuelva dependiente de la figura académica y que vaya fortaleciendo la parte didáctica, porque él tiene formación disciplinar, pero la parte didáctica es donde lo queremos fortalecer con esta figura. Las teorías, estas teorías, bueno, que tomamos para fijar esta postura, bueno, se apoyan en Vygotsky, que nos permite comprender la mediación y el andamiaje, Freire con la dimensión crítica y no punitiva, Schoen con la reflexión de la práctica, Wenger con las comunidades de práctica, Siemens, el aprendizaje en red. Todos estos son fundamentos que vamos a llevar a la práctica. Bueno, ya empezamos a llevar a la práctica, pero ese ya será el trabajo posterior. Y Garrison con la presencia docente, social y cognitiva. Y bueno, así el acompañamiento lo podemos entender como una mediación que humaniza la educación digital, o si la implementan mal o se llega a implementar mal, se convierte en una supervisión tecnocrática, que es como ha estado funcionando en estas instituciones hasta el momento. Y bueno, ¿cuál fue la ruta metodológica y la trazabilidad de la construcción del modelo? Metodológicamente, el estudio es una investigación documental, cualitativa, interpretativa crítica y teórico-propositiva. Bueno, aquí están las bases sobre las que nos apoyamos para construir el modelo y tomamos el corpus de información de investigación. Se hizo con artículos del 2015 al 2026 y el análisis no consistió en acumular autores, sino en interpretar, comparar y articular categorías para construir un modelo coherente con el paradigma de estudio. Los resultados los podemos agrupar en 7 hallazgos principales, que el primero es que existe un vacío teórico operativo, el segundo es que la evidencia respalda el desarrollo profesional situado, continuo y colaborativo, la docencia en línea requiere competencias multinivel, el acompañamiento debe trabajar con evidencias reales, tomados en línea directamente, las condiciones institucionales son decisivas para la implementación, otro de los puntos que se relacionan con el trabajo de Lore. La ética y la gobernanza de datos son críticos y el bienestar socioemocional, que es una condición de sostenibilidad didáctica. En este caso, de todas las figuras que participan en el aula. Bueno, este diagnóstico nos permitió transitar del problema al modelo y la atención, si la atención es el control y la formación, nosotros proponemos, bueno, yo propongo a partir de este estudio que se proponga un perfil de una figura que acompañe al docente para que pueda consolidar su práctica docente en línea. Y bueno, el modelo al final se construye de 6 dimensiones. Las 6 dimensiones las tenemos aquí. La primera es el andamiaje profesional y la mentoría situada. La segunda es la mediación tecnopedagógica contextualizada para convertir la tecnología en mediación didáctica. La tercera es la promoción de la agencia docente orientada a fortalecer autonomía y juicio pedagógico. Esto es, bueno, es muy importante, podríamos desarrollarlo, pero bueno, la cuarta dimensión, las comunidades de práctica que nos ayudan a potenciar la formación del docente, la innovación y la transformación institucional que garantice y le dé tiempo protegido al docente para que pueda funcionar.
con estas condiciones y el bienestar, la ética y la dimensión socioemocional, que es como mencionamos hace un momento. Y entonces ahí con esto consolidamos la cascada de acompañamiento que significa el acompañante fortalece al docente, el docente mejora su diseño, su mediación, su práctica en general, y el estudiante recibe esta experiencia formativa más significativa. Y bueno, ¿cómo sintetizamos la lógica argumentativa del estudio? Bueno, aquí tenemos la premisa y los tres argumentos. Y bueno, de ahí derivamos que la figura acompañante debe operar como un mediador tecnopedagógico situado, capaz de articular teoría, práctica, evidencias y mejora continua. Al final hacemos algunas recomendaciones que básicamente tienen que ver con formalizar institucionalmente a la figura acompañante con funciones formativas y no punitivas, evitar enfoques meramente técnicos o de control, y el tercero sería diseñar trayectorias de formación con mentoría situada, con uso ético de la evidencia del aula virtual, comunidades de práctica y laboratorios pedagógicos. Estas recomendaciones surgen de esta investigación y la conclusión es que el modelo puede impulsar una docencia en línea más competente, reflexiva, ética y humana, con impacto positivo en el aprendizaje estudiantil y en la transformación institucional. Y bueno, finalmente tenemos algunas de las referencias que nos permiten relacionar marcos clásicos con marcos contemporáneos para fundamentar el modelo. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Y bueno, gracias, atento. Isaías. Gracias. Adelante, Alejandro. Gracias, doctora. Gracias, Isaías, por tu presentación. Yo creo que de entrada felicitarte mucho, ¿no? Por el trabajo que realizaste. Entiendo que el trabajo está ya concluido, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Todavía faltan algunas observaciones seguramente de mi comité, pero prácticamente sí. Perfecto. Pues yo lo veo, sí, como totalmente consolidado, ¿no? El trabajo que has venido desarrollando y que además también da luz, ¿no? Hacia otros trabajos, hacia otras experiencias que bueno, que están precisamente buscando como dar pistas de cómo fortalecer pues la figura docente en línea que pues como tú lo mencionaste, también indirectamente otros trabajos lo señalaron. Si bien ya existía, la pandemia vino a enfatizar mucho, ¿no? La docencia en línea y que, bueno, todos sabemos que tiene, el reto es que tiene características y debe de cumplir funciones similares a la docencia presencial, pero el plano en el que se desarrolla es otro, es muy distinto al plano presencial. Y precisamente ese hecho, esa conjunción de fenómenos, pues hacen que represente pues una vertiente llena de retos, ¿no? En contextos como el mexicano y en Latinoamérica, ¿no? Que seguimos enfrentando condiciones muy asimétricas de conexión, de hacer escuela a distancia, pero bueno, creo que yo quisiera resaltar ese hecho que el trabajo que nos presentas da luz sobre un actor que estaba como en una especie de zona gris, ¿no? Que es esa figura que brinda acompañamiento a quienes estamos por acá, ¿no? Yo recuerdo, bueno, me hacía pensar en esta figura del trabajo áulico presencial que la UPN en su momento con CONAFE buscó o más bien habilitó a lo que se llamaron APIs, ¿no? Asesor pedagógico itinerante, y que bueno, tenía otras figuras, ATP en muchos otros espacios, y en muchas escuelas el API se entendió como una amenaza a los profes que estaban frente a aula, porque pensaban que en esto que comentábamos hace rato, que su presencia podía interpretarse como un
a gente que ejercía una especie de evaluación punitiva, ¿no? Como lo mencionabas. Entonces, creo que se haya hecho el esfuerzo de rastrear en la literatura qué se está diciendo sobre esta figura y que además se haya pensado a la luz de tres universidades pues, con relevancia nacional, por decirlo de alguna forma, que están requiriendo o instituyendo, están demandando esta figura, pues me parece que es como un ejercicio muy coherente y que, bueno, conseguiste esto de dar pistas, ¿no? De qué es esta figura y fíjate, cuando yo leía el resumen que nos compartiste y mientras avanzabas en la presentación, lo que yo iba a decir es que sería muy importante que esta información fuera sistematizada y presentada visualmente de una forma que ayude a eso, como incentivar, a desarrollar espacios que acompañen la formación tanto de docentes y de habilitar estas figuras. Pero ya está, entonces creo que es muy nutritivo que también hayas desarrollado este lenguaje visual, que es exactamente algo que se requiere mucho en este medio, ¿no? Yo de repente lo único que podría comentar, seguramente ya está hecho, no lo sé, es a nivel, a la hora de plasmar esto en el texto, o si ya lo está, como pues cuidar ese detalle, ¿no? De ser plantear metodológicamente cuáles fueron las categorías, ¿no? Que emergieron de la revisión documental, cómo se organizó, y si eso pues ya está hecho, ayuda mucho a eso, al lector, ¿no? A ver cómo es que cuáles fueron metodológicamente las categorías que se utilizaron para clasificar la información que encontraste. Y eso, Isaías, pues también desearte éxito y que puedas concluir de la mejor forma tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Isaías, cuando te empecé a escuchar y dijiste que este trabajo se iba a quedar en una investigación documental, de momento me quedé, ¿por qué? Cuestionándome, pero realmente me parece que es muy importante que se haga un trabajo de esta naturaleza, que se haga una propuesta de un modelo teórico documental, porque lo que has presentado es mucho, refiere una investigación profunda que ha jalado varias aristas que son muy, muy importantes, pues dentro del quehacer docente, ¿no? Diferentes escenarios, diferentes vertientes, has hecho un trabajo muy completo. Entonces, yo creo que presentar el modelo como tal es algo muy valioso para la educación superior sobre todo, ¿no? Pero en general, a mí me parece que se ha hecho un grande. Yo también entiendo que por lo que has presentado, el trabajo está en su etapa final y que yo diría que el título, más que ser las características de la figura académica que acompaña la práctica del docente, yo diría que el título debería ser propuesta de un modelo teórico documental para definir y orientar la figura de, porque creo que va más allá de mencionar las características. O sea, creo que con un título como características te quedas corto, pensando en función de todo lo que bien has estado presentando. Mi propuesta es que pues te vayas más allá, ¿no? Te vayas a la presentación o la propuesta de un modelo
pudiera dar luz soluciones en educación para poder, pues, acompañar la práctica docente en línea, ¿no? Yo creo que es un trabajo con mucha profundidad, que es necesario y que sería muy aprovechado. En ese quedarse en documento me parece perfecto. Sin embargo, yo te cuestionaría en términos de que tú hablas de objetivos, sin embargo, en tu redacción hablas de propósito. O sea, hay que aclarar, o estamos hablando de un objetivo, estamos hablando de un... Y la redacción es, el propósito es. Entonces, no, hay que corregir esa parte. O sea, si estamos hablando de objetivos, trabajamos con objetivos, que es, creo yo, que como debe ser, como es la lógica de tu trabajo. Y al principio, cuando leí el documento, me pareció muy ambicioso, ¿no? Dije, está tomando muchas categorías, ¿no? Hace rato decía muchas aristas. Muchas categorías. Muy amplio, es mucho para el tiempo que te da la maestría. Sin embargo, veo un trabajo muy consolidado. Entonces ya no digo que es mucho. Sin embargo, yo cambio el título y trabajo sobre la propuesta como tal de ese modelo. Porque algo que dijiste que es muy cierto y que creo que es bien importante que se resalte en este documento, y que por lo menos en lo que yo leí no lo sentí tan así como puntualizado, es el hecho de la figura del docente, que como bien lo comentaste, el docente es necesario. O sea, independientemente, y no me acuerdo si lo dijo Julia o lo dijo Lorena, el docente sí, inteligencia artificial, el docente, el ser humano, ¿no? Entonces, la figura del docente sí o sí es necesaria. Cambia su forma de, porque independientemente de lo que tú mencionabas de como diseñador, etcétera, es guía y acompañante, sobre todo en niveles superiores, ¿no? Y eso tiene que quedar bien resaltado. El docente sí o sí sigue siendo una figura necesaria en la formación educativa. Necesitas amarrarlo muy bien en esa propuesta de modelo. Porque ciertamente ahora todo lo queremos hacer con la inteligencia artificial, pero no de la manera correcta. No estamos usando la inteligencia artificial como apoyo, sino la estamos dejando hacer lo que deberíamos de hacer nosotros. Entonces, un modelo así creo que puede orientar en mucho, pues, ese uso responsable y ético. ¿No? Y bueno, coincido también con lo que tú decías del acompañamiento en el aula virtual, ¿no? Y lo vemos en esta maestría. Ustedes tienen sus programas, tienen todo en el guión instruccional y sin embargo la guía y el acompañamiento del docente es lo que hace la diferencia. De solo meterse a la plataforma, al guión y trabajar sobre el guión, las sesiones síncronas. ¿Por qué? Porque cada uno de una forma, porque cada uno a partir de su propio proceso metacognitivo pues hace su propia interpretación. Entonces, esta guía y este acompañamiento nos permite centrarnos hacia dónde va la intención de ese conocimiento. Creo que son cosas que sí tenemos que resaltar, que tenemos que puntualizar para que este trabajo que están haciendo pues sea lo más completo posible. Yo de verdad felicito el esfuerzo, Isaías, tu presentación excelente, qué capacidad de hacer estos mapas, que todo muy bien, de verdad eso es muy loable. Gracias, y por mi parte eso es todo. Muchas gracias.
Y bueno, pues quiero decirles que la realidad es que han sido pues trabajos muy interesantes los 4. Si ustedes se dan cuenta, y lo comentó Isaías, coinciden en muchas cosas, ¿no? Muchos hallazgos. Y eso lo que nos demuestra es que en México todavía tenemos mucho trabajo que hacer para la educación a distancia. Entonces creo que los trabajos de cada uno de ustedes son muy necesarios, que están muy bien enfocados y que desarrollarlos en plenitud. Alejandro, no sé si tengas algún comentario. Pues no sé, decir que es un gusto escucharlos y ojalá, seguramente mientras ustedes escuchaban también, pues como que les surgían un montón de resonancias, de como pistas, entonces, bueno, esperamos que hayamos aportado en este diálogo, ¿no? Que como bien decía Irma, pues está atravesado centralmente por sus trabajos, felicitarlos otra vez y desearles el mejor de los caminos, ¿no? Y muchas gracias, Irma, por moderar. Al contrario, muy bien, gracias por ser parte. Y bueno, pues para terminar, agradecemos a cada uno de ustedes sus presentaciones. Alejandro, tu presencia, tus comentarios y sobre todo la participación y asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de nuestra universidad, en el cual, fíjense ustedes, estamos hablando de 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra universidad está creciendo de una manera exponencial y que el trabajo que se está haciendo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos es una labor titánica, y la prueba está en estos ejercicios tan interesantes que ustedes han presentado el día de hoy. Les reitero el agradecimiento de la institución, les damos las buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Rosario Castellanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y que tengan todos una excelente noche. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mireya, no sé si tú estés para apagar la grabación. Maestra Irma, muchísimas gracias. ¿Qué cree que no le escucho porque tengo todas las otras mesas abiertas? Pero ya vi que acabó. Muchísimas gracias. Y ya ahorita marco que ya acabó su mesa. Ajá, sí, para la grabación, porque justo estaba yo con la preocupación de a quién le digo para que apague la grabación. Te lo pasé a mí.
bonito, maestra Irma, gracias por Con todo. mucho gusto. Doctora. No sé. No, con gusto, Julia. Qué gusto haberte escuchado de verdad, ¿eh? Muy, muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a hacerle, cómo le hacemos para la grabación, maestra, doctora? A través de la maestra Mireya, ella está a cargo de las grabaciones y yo creo que se las va a subir. Pero sí con ella, con la maestra Mireya, ¿vale? Bueno, pues pídese mucho y muchísimas gracias. Igualmente, que estés muy bien, Julia. Hasta luego.